Esta historia inicia con un estudiante entrenando en voz alta para pedirle una cita a una de sus compañeras de clases. Luego de beber alcohol e inhalar harina por culpa de sus amigos, por fin se anima a intentarlo. Al acercarse la chica empieza a bailar con él. Todo iba bien hasta que le dieron ganas de orinar. Uno de sus compañeros había atascado el baño, por pura casualidad. Ramona toca la puerta para hacer sus necesidades. Al abrir la puerta, Ali los empuja y se topa con el baño atascado, pensando que André fue el responsable. Decide llamar a todos los de la fiesta para que vean a madre. Sus compañeros lo llevan a otra fiesta y lo intentan convencer de que lo vuelva a intentar con Ramona. Se pone a bailar enfrente de sus amigas y la chica se acerca para acompañarlo. Se lo lleva al cuarto e intenta seducirlo. Le dice que ya sabe que está enamorado de ella. Ramona se quita la ropa, pero nuestro protagonista le dice que no es igual a los otros. Lo que quiere es una relación formal. Ramona le responde que es la más linda de la escuela. Él es todo lo contrario. A pesar de esto, André le dice que no la quiere solo para una noche, algo por lo cual Ramona se enfada y se retira dejándolo en la cama. Sus amigos se burlan por no haber hecho nada. Para darle una lección, Silvio se termina ganando a su enamorada para enseñarle cómo se hace, un día en horas de clases. Nuestro protagonista le dice que ya sabe que Ramona sale con él para vengarse por lo de aquella noche. Para mantener la amistad entre ambos, será mejor que termine con ella. El chico llama a su novia y André le pide que le confiese que solo se está vengando, a lo que Ramona le deja en claro que en verdad lo ama. Algún tiempo después, su madre lo lleva a unas vacaciones en donde conoce a otra chica de la cual queda enamorado. André se acerca y le dice que es muy bonita igual que su madre. Ambos se presentan y quedan para pasear en la playa. Anémona le cuenta que ya tiene novio, solo quiere disfrutar la noche. André le responde que pueden llegar a ser buenos amigos. Los dos empiezan a bailar hasta que la chica le da un beso. Luego lo lleva a su habitación y empiezan a jugar en cooperativo. Más tarde, Ramona le llama por la madrugada, pero nuestro protagonista decide colgar la llamada para seguir jugando. Esto mientras nos explica la sensación que tuvo en su primera vez. Al día siguiente, André nota a su madre muy contenta. Le cuenta al camarero que anoche tuvo una cita con Anémona, a lo que el camarero le responde que también se divirtió con su madre. Al volver a hablar con la chica, Anémona le cuenta que la despidieron porque la descubrieron anoche. Su novio vendrá por ella. André le dice que no quiere que se vaya. El clima cambia y la chica le dice que si lo que pasó estaba predestinado, sus caminos se volverán a cruzar. En el camino de regreso a casa, Ramona le envía un mensaje diciéndole que necesita verlo en persona. Su amigo le dio un golpe sin ninguna razón. André la visita en su casa y confunde a su hermana como si fuese la madre de su compañera. Ramona le pregunta el por qué no contestaba sus llamadas. André le responde que estaba con una chica. Su compañera se abalanza y le dice que ya sabe que está loco por ella, siempre viene como un cachorro. Comentario por el cual nuestro protagonista se enfada. Hay chicas más guapas que ella, aunque aún no las conozca. Está seguro de que ninguna lo trataría como ella. Al regresar a clases, sus compañeros lo tratan mal, ya que resulta que Ramona estuvo inventando cosas en su contra, con unas palabras inspiradoras de su madre. André empieza a investigar para encontrar alguna información de la chica del hotel, así consigue su número de teléfono. Vuelven a quedar para otra cita en la que bailan como por 5 minutos. La tensión es tan fuerte que empiezan a jugar en los baños de la fiesta. Como nunca salen del baño, el guardia los obliga a salir. Al abrir la puerta, le preguntan si estaban jugando en cooperativo. André se arma de valor y le responde que no lo pudo disfrutar ya que había poco espacio. El guardia le estrecha la mano y lo felicita por triunfar con las chicas, pero aún así debe hacer cumplir su trabajo. Al ver el moretón en su rostro, Anémona le pide perdón mientras le toca la flauta. Luego de ducharse, André le hace un comentario sobre su novio. Anémona le responde que no quiere hablar del tema. Jamás pensó conocer a una persona como él. Su pareja es un hombre mayor, tiene mucho dinero, la trata como una princesa. No cree poder terminar con la relación. Lo de ellos solo fue un error. Nunca debió haberlo ilusionado. A la mañana siguiente, dos chicas se acercan para decirles que entienden su posición. Ramona les contó que André no tuvo relaciones con ella, ya que le confesó que le gustan los hombres. Incluso los maestros ya saben la historia. Uno de los estudiantes se acerca para decirle que le llame cuando esté soltero. Alin le aconseja que enfrente a Ramona, debe demostrar que las cosas que dicen son un engaño. Algún tiempo después, una de sus compañeras aprovecha la situación para embriagarlo con una sustancia ilegal. Luego lo lleva a la cama para hacer cosas contra su voluntad. En la siguiente escena, nuestro protagonista nos explica cómo fue su sensación. Alin lo visita para contarle que las chicas de la ciudad creen que son novios. André le responde que les demostrará que no es un don nadie, lo fue por muchos años, pero hoy será el día en el que se defienda. Antes de limpiar su nombre, decide hacer un cambio en su apariencia. El día llega y las chicas a su alrededor se desmayan por su belleza. André la invita a su casa para ver una película. Antes de partir, le da un gran beso apasionado. Los días pasan y todas las chicas les trataban diferente. El plan había funcionado a la perfección, pero solo faltaba algo por hacer. Le habla a la chica que le puso algo en su comida y le dice que es la más hermosa que ha conocido. Carla lo interrumpe para decirle que solo quiere ser su amiga.
debido a todo lo sucedido. Ambos le escriben una carta de amor junto con unas flores haciéndose pasar por Silvio. Carla recibe la carta y en mitad de la clase le dice que sí quiere ser su novia. Silvio se burla de su cuerpo y le pide que desaparezca de su vista. Carla le responde que el año pasado perdió su virginidad con ella. Silvio le pide de favor que se calle. Habían quedado en que iba a ser un secreto. La chica lo levanta y le da varios cabezazos. André lleva a su enamorada a un lugar especial. Un restaurante no sería el lugar perfecto para demostrar su amor. En mitad de la cita, nuestro protagonista recuerda a la chica del hotel. Luego de un par de copas, empiezan a entrar en calor enfrente de los padres de Ramona, pero al momento de jugar, André le dice que no harán nada, no es igual que los otros chicos. Ramona se enfada y le termina mordiendo el dedo. A la mañana siguiente, Ramona lo despierta con el desayuno preparado. Nunca había conocido a alguien que la valorara tanto, lamenta todas las cosas malas que hizo en su contra. Todo iba bien hasta que Anémona le envía un mensaje diciéndole que en una hora estará en su ciudad. André intenta inventar una excusa para irse, pero su cerebro lo termina traicionando y le dice que tiene otra novia, pensando que solo se trata de una broma. Ramona no le responde nada. Al recoger a la chica, Ramona le llama para preguntarle en dónde estuvo toda la tarde. Mañana por la noche tendrá que recompensarla. André le responde que tendrá todo el día ocupado. Cuando Anémona se ducha, le comenta la situación a su madre. Hay dos chicas que le gustan y se siente culpable. Su madre le responde que debe tomar una decisión, no está bien jugar a dos bandas. Por la madrugada después de jugar con Anémona, Ramona lo visita con ganas de jugar en cooperativo. El ambiente se pone caliente, pero los vecinos interrumpen. André le dice que la relación debe terminar. Lo que siente no es amor. Romana sigue insistiendo, pero el chico le deja en claro que ya no quiere saber nada de ella. Algún tiempo después, Ramona vuelve a aparecer en su vida bastante cambiada. Andrés se ha vuelto famoso por escribir novelas exitosas. Ramona le cuenta que no lo puede sacar de su cabeza. Le vienen recuerdos cuando tiene relaciones con otros hombres. André le responde que será mejor que se vaya. Su novia se encuentra esperándolo en casa. La chica lo detiene y le dice que está comprometida. Solo lo llevará a su casa. Mientras nuestro protagonista le envía mensajes a su novia, Ramona le intenta dar celos contándole lo maravillosa que es su vida con su actual pareja. Como no le presta atención, empieza a acelerar fingiendo que es culpa del alcohol. Detiene el auto y le cuenta que su relación no es perfecta. Los viajes y los regalos no reemplazan a los sentimientos. A veces se pregunta cómo sería su vida si hubieran seguido juntos. Repentinamente, la chica empieza a hacer cosas prohibidas con la boca. Al regresar a la casa, descubre que Anémona se fue de la ciudad. Posteriormente, recibe un mensaje de Ramona diciéndole que nunca dejará que sea feliz. La película se pone bastante rara, ya que André del futuro interviene en la historia. Así consigue regresar al pasado para evitar relacionarse con la chica que le hizo la vida imposible. Como Silvio fue quien lo embriagó para hablar con Ramona, le da un par de golpes.